Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, qué gusto estar junto a todos ustedes desde Radio Fe Latina, comenzando un nuevo encuentro a la luz de la palabra, que es un encuentro más de alguna manera, pero no es un encuentro más, valga la paradoja y el juego de palabras que se cruzan y se entrecruzan, porque estamos llegando al punto máximo, al lugar central de la vida de fe, de la vida como cristianos, como cristianas, como creyentes, como seguidores de Cristo, que lo es a esta Semana Santa, que es haber llegado junto a todos ustedes a esta Semana Santa, que es compartir esta semana tan intensa, tan particular, tan vital y tan central, imprescindible, imperiosa en la vida del cristiano, como lo es el recrear, el hacer memoria, el hacer en el aquí y ahora, presente, esta semana intensa, esta Semana Santa, en la cual tiene sustancia cada jornada por venir, cada jornada por vivir, que va a alcanzar su esplendor el domingo de Pascua con la resurrección del Señor. Estamos comenzando un nuevo encuentro a la luz de la palabra y lo estamos haciendo de un modo diferente, con Silvia Patricia en la operación técnica, tan importante, tan silenciosa ella, máxime en este tiempo, con una vez más el agradecimiento a Valeria Centeno, que nos diera una super mano, una mano, dos manos, todas las manos posibles para haber compartido estos encuentros anteriores a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, y estamos con el alma mater de este espacio, el señor Miguel Carreras, a quien hoy vamos a presentar de una manera diferente, porque hay mucho por decir, hay mucho por reflexionar, hay mucho por rezar, hay mucho por compartir en esta hora que tenemos semanal a la luz de la palabra. Comenzamos esta Semana Santa con este Domingo de Ramos, 24 de marzo de este año 2024, una jornada muy particular para la historia argentina, que no podemos dejar de pasar por alto, pero que en última instancia queda superada por el significado, por lo que significa la Semana Santa para el hombre, para la mujer de fe, para el creyente, para el cristiano, para los cristianos. Por eso le damos la bienvenida al señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio, con el agradecimiento una vez más, porque bien lo ha merecido a Valeria Centeno, de la mano que nos dio en estos programas anteriores. Así que créenos, Miguel, que es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, iniciando juntos este camino de la Semana Santa, un camino que encontró en la Cuaresma cada intervención tuya, cada reflexión, cada enseñanza desde lo que es el magisterio eclesial acerca de la palabra. Un gusto entonces, Miguel, encontrarnos contigo a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Sea muy bienvenido. ¿Cómo va, Fabián? Siempre va muy bien. Siempre que nos reunimos, este grupo de cristianos, a la luz de la palabra del Señor. Esta palabra, y bien decimos a la luz de la luz de la luz, esta palabra que nos alumbra, esta palabra que nos conduce
iluminando un camino nuevo y vivo, un camino interior, un camino espiritual, un camino que se consuma en la meta a la cual queremos llegar y que el Señor nos guía para que finalmente la alcancemos, para habitar en el lugar de donde vino a buscarnos aquel que vino a redimirnos y a salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Ingresamos en lo que llamamos la Semana Santa, con este Domingo de Ramos, al cual se van a seguir. No vamos a ingresar en este día en el análisis teorético, en el análisis histórico, en las exégesis, ¿no es cierto?, que lo hacemos sí con la debida profundidad durante el curso del año. Vamos a enumerar cada uno de los días que la componen a esta semana y cuáles son los acontecimientos centrales que en el mismo recordamos, particularmente en esta intervención que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver entonces, a partir del Domingo de Ramos, la consumación, la conclusión en la Pascua. La Pascua es la mayor celebración de la fe cristiana, la mayor, la Pascua. Ahí donde el Señor, realmente con su muerte y resurrección, consuma todas las cosas e instala otra vez y en definitiva, para siempre, la vida que nunca deja de ser, porque la vida en sí, la única vida posible, es la vida que procede del autor de la vida. Y el autor de la vida, Dios, la palabra es de Dios, la vida es Dios en cada uno de los suyos, el autor de la vida está con nosotros, para siempre, durante el tiempo. Esta palabra de Dios, esta palabra que ilumina, y este testimonio del Hijo de Dios asumiendo nuestra naturaleza humana como Hijo del Hombre, en cuya naturaleza el Señor hizo todo aquello que tiene que ver con lo que decimos. Finalmente, ¿no es cierto?, la redención y salvación de todos aquellos que en Él han creído, que en Él creemos, que en Él creerán y que se sumergen en las aguas de la palabra, por cuyo bautismo, en esas mismas aguas, llegamos consagrados, si somos realmente meritorios, a la plenitud de la vida que el Señor en definitiva es en nosotros y en el lugar de esa vida a donde Él nos conduce. Fabián, siempre hablamos de los días de la Semana Santa, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles santos, lunes santo, martes santo, miércoles santo, el jueves santo, el día de la Eucaristía, el viernes santo, el que el Señor es crucificado, el sábado santo, día de vigilia, en la cual estamos aguardando, como todos aquellos que lo hacen con fe, porque tenemos la seguridad de que el Señor va a resucitar. El Señor ya lo dijo, lo adelantó. No entendían bien los que seguían a Jesús de cerca, que eran los discípulos que después fueron apóstoles consagrados por el mismo Señor, por el Espíritu Santo que nos envió. El Señor vino en el Espíritu a consumar todo aquello que había hecho como hombre. Y entonces finalmente la Pascua, el Domingo de Pascua, la Pascua que celebraremos, como lo que terminamos de decir, Fabián, como la mayor celebración cristiana, la Pascua. Todas las cosas anteriores han pasado, nuevos cielos, nueva tierra, todo es hecho nuevo por el Señor. Afuera la muerte, afuera la enfermedad, afuera el dolor. Se acabó. Viejos cielos y vieja tierra pasaron. Todo es hecho nuevo por el Señor. Consecuentemente, estamos unidos a Él, estamos en Él por Él y por Él en nosotros. Entonces, estamos participando de la vida. Somos una nueva creación por parte del único creador, de Dios, que es el que hace todo en todos por Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor en el tiempo, Dios para la eternidad, aquel que es el todo y en todo. Repetimos. Fabián, hagamos una enumeración de los días que configuran esta llamada Semana Santa. Lunes Santo. Recordemos, el Señor va a ingresar a Jerusalén, aclamado por todos aquellos que lo vienen siguiendo y victoriando como rey. Quizá muchos no creían o desconocían de la manera en que Jesús era rey. ¿Eres tú rey?, le pregunta Pilato. Sí, tú lo has dicho.
pero no es un rey a la manera de los reyes de este mundo. Es un rey del amor, un rey de la vida, un rey del servicio, un rey de la entrega a cada uno de nosotros. Un rey que puede y hace todo por el amor con que nos tiene a todos en todos aquellos que verdaderamente lo reciben. Lunes Santo lo vemos al Señor en Betania, en la casa de Simón, el fariseo. Recordemos, cuando ingresa una mujer adúltera y derrama un vaso de perfume de nardo, parece que era muy costoso en aquel tiempo el perfume de nardo, cuya fragancia inunda el salón, realmente sí, y ella se arroja a los pies de Jesús, los besa, llora, lo abraza, lo seca con sus cabellos. Claro, ¿cuál es el comentario que hacen aquellos que no creen y persiguen a Jesús? Si fuera profeta sabría qué clase de mujer lo está tocando. Claro, el Señor escucha eso, el Señor ve eso. Este perfume podría haberse vendido por tantos denarios y haber dado a los pobres. Le interesaban tanto los pobres a los fariseos, a aquellos que eran autoridad en el decir de la palabra, conforme a una interpretación errada que hacían de la misma. ¿Le interesaban los pobres realmente? ¿O le interesaba más bien calumniar, acusar a Jesús? Y esto es lo que le interesaba. Querían llevarlo a la muerte. Finalmente lo hicieron, sí. Lo que no entendían, ni podían hacerlo, era que el Señor tenía poder sobre la vida y la muerte. Dios desde el principio, el Verbo que era en el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como tal estaba haciendo todas las cosas. El Dios creador en Cristo Jesús, en el hombre Jesús. A los pobres los van a tener siempre con ustedes, le dice Jesús. Efectivamente, lo hemos comprobado a través de la historia. En nuestro tiempo lo vemos, Fabián, pero a mí no me van a tener siempre. Lunes Santo. El Señor ahí no acusando, sino perdonando. Porque mucho has amado, mucho te he perdonado, mujer. A ver si lo entienden eso. Fariseos, escribas, ancianos, supuestamente, del consejo y de la fe. Martes, el día siguiente, Pedro creyó en el Señor, sí, fue el que dentro del grupo que estaba con Jesús en ese tiempo, el que dijo, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Lo dijo Pedro, bienaventurado Pedro, le dice Jesús, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación de Dios a Pedro. Por supuesto que por su propia inteligencia no lo hubiera entendido nunca Pedro, por lo menos en ese momento. Después lo confesó desde la fe, después realmente vio aquello que el Señor verdaderamente mostraba. Pedro que sin embargo lo negó después al Señor. Cuando el Señor era llevado al juicio, llamémosle así, que le estaban haciendo aquellos que lo odiaban, había esperado afuera en el patio, ¿no es cierto?, personal de servicio, servidumbre, como diríamos hoy en día, ¿no es cierto? Lo reconocieron como que él también era del grupo de los Galileos, sí, seguidores del Nazareno, así lo acusaron. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Se afirmó como tal, como seguidor de Jesús? ¿Como miembro de aquellos que habían creído? No, al contrario, quiso salvar su pellejo, hablando mal y pronto, y lo negó. Y lo negó de la manera en que lo dijo Jesús y lo había anunciado previamente. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo. 2 veces antes que cante el gallo. Y al tercer canto del gallo recordó esto Pedro, que lo había negado frente a la acusación de aquellos que estaban con él, y lloró amargamente, Miércoles Santo, Judas ya estaba pensando en vender al Señor. Delante de él estaban Dios y el becerro de oro. ¿Por qué optó Judas, el traidor? Optó por el becerro de oro, por el dinero.
estaba en su mente Shalamén. En su mente creció y se encarnó en lo que produjo finalmente. Lo vamos a ver también en el curso de esta Semana Santa. Vende al Señor por 30 monedas, miserables monedas de plata. Se arrepintió Judas de una mala manera. Sabemos que se suicidó. Creyó que él mismo tenía derecho sobre sí propio. Entonces él determinó qué tenía que hacer con su vida. La vida pertenece a Dios. Tanto se ha especulado a través de los tiempos, Fabián. ¿Tenía derecho al suicidio, a disponer de la vida? Para nada. ¿Tenía derecho a arrepentirse? Por supuesto que sí. Frente a aquel que todo lo perdona, porque lo hace por amor a todos, y también por amor a Judas. Pero él decidió cuál era su destino y se suicidó. Jueves Santo, muy particular día, ¿no es cierto? Decíamos día de la caridad, día del sacerdocio, día de acción de gracias. Eucaristía es cuando Jesús celebra con los suyos lo que llamamos, sí, acción de gracias, es así la definición, lo que está, digamos, contenido en el concepto de Eucaristía, acción de gracias, sí. El Señor participa del alimento sagrado, de su cuerpo y su sangre con los suyos, sí, y se establece el sacerdocio, sí, día del sacerdote, el ministro del Señor. Jesús es el sumo sacerdote, definitivamente, el que se presenta delante de Dios, pero ya no en figura, conforme al rito y a la ceremonia de la ley, no. Lo hace en verdad y para siempre. Asciende a los cielos, se presenta delante del Padre y le presenta al Padre el fruto de su sacrificio como hombre. ¿Y lo aprueba el Padre? Sí que lo aprueba. Por eso después vendrá el Espíritu Santo para todos aquellos que por la fe, entre los cuales estaba la Virgen María, creen en aquel que hizo todo en todos para todos. Sacerdote, día del sacerdote, todo por amor. Viernes Santo. Bueno, ahí llegamos, Fabián, ahí llegamos al día en que el Señor realmente es crucificado. Lo vamos a ver en detalle, por supuesto, todo este material. Día en que el Señor es crucificado. Todavía en el Señor se observa, lo hemos visto en algún momento también, podemos reiterarlo cuando lo examinemos más a fondo, sí, cuando le pide perdón al Señor, uno de los ladrones que estaba crucificado a su derecha. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, verdaderamente hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso, precediendo, Señor, a su muerte. Recordemos, uno de los soldados le dio vinagre al Señor, este lo rechazó, pegó un fuerte grito y partió. El Señor entregó el Espíritu. Sábado ya es un día de vigilia, estamos aguardando. Claro, ¿de qué manera aguardamos? ¿De qué manera aguardaba, por ejemplo, la Virgen María? Y aguardaba la resurrección del Señor. Los discípulos muchos no entendían de esto. La Virgen sí. La Virgen lo había aprendido y el amor de Dios en ella le hacía esperar con la fe de vida la resurrección del Hijo. El poder de Dios en el Hijo, que era Dios desde el principio. Ella, que lo había gestado en su vientre, que lo dio a luz, que creyó en el anuncio del ángel enviado por el Padre y que concibió sin tener relación alguna con varón, por obra y gracia del Espíritu Santo, el que lo había dado a luz como niño. Este que ahora estaba entregando su vida por todos para después recuperarla por la resurrección por todos aquellos que en él esperan. Esperan con la fe con que esperaron en la vigilia del sábado santo todos aquellos que lo habían creído, que lo habían seguido. Domingo de Pascua, vamos a celebrar este domingo, ¿no es cierto? La vida otra vez.
otra vez la vida que no se pierde, la vida que es Dios y Dios en nosotros por Cristo Jesús en esta noche de la fe y definitiva la plenitud de Dios en cada uno de los suyos, cuando finalmente la gloria de Dios nos ilumina en la plenitud, en la resurrección final. Bueno, es una síntesis de estos días. Fabián, sería conveniente entonces que vayamos a las lecturas. Vamos a darle prioridad en este día sobre todo a las lecturas, porque nos va diciendo el Espíritu Santo, nos va describiendo, en este caso Marcos, que es el primer escrito, ¿no es cierto?, del Evangelio que se refiere puntualmente a todo esto que estamos comentando. Vamos a aclarar una cosa brevemente. Hay 2 capítulos que se van a leer. Vamos a optar por uno, el 15, 1 al 39, pero si querés leer el 14, también si tenemos tiempo, Fabián, te dejamos librado a tu criterio. Por manera que adelante vos ahora. Bien, a ver, compartimos entonces uno de los textos posibles que pertenece al Evangelio según San Marcos en su capítulo 15, versículos 1 al 39. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿no respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Comenzaron a saludarlo: ¡salud, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos.
también lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Luego corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, Miguel. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El velo del templo se rasgó. El velo, se acabó el velo. ¿Qué es el velo del templo? ¿Quién es el templo? ¿Quién es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es el velo que impide ver el contenido de ese templo? La vida, la carne mortal, lo que heredamos del Adán caído, del hombre del barro, del hombre creado en el 6º día creativo, ¿no es cierto? 6. ¿Cuántas horas tuvo el Señor en la cruz? 6 horas. Número de hombre, número de bestia. El Señor nos redimió, el Señor nos salvó. El que nos eligió primero, el que nos justificó por la fe, nos santifica por el Espíritu, nos ha de glorificar en la final resurrección, cuando seamos meritorios aquellos que realmente lo fueran, para recibir el galardón de la vida en plenitud, de la vida eterna, de la vida en gloria. Ahí nos conduce el Señor. Veamos estos episodios que nos narra aquí Marcos en este caso. Sí, el Señor fue crucificado, el Señor fue burlado, lo vistieron de una manera para ridiculizarlo, se postraban delante de él como quien se postra ante un rey, al cual habían coronado con una corona de espinas para seguir torturándolo. Y esa era la intención, y sigue siendo la intención de aquellos que no creen en el Señor. Figurativamente, y de acuerdo a estas figuras precisamente que estamos viendo en este relato de Marcos, a través de los tiempos, aquellos que no han creído en el Señor posiblemente formulen los mismos comentarios. Como por ejemplo los religiosos. Si es verdaderamente el Hijo de Dios, bueno, que baje de la cruz y creeremos en Él. Si se baja de la cruz, no hace el sacrificio para la salvación de todos nosotros. Por eso está en la cruz. Desde la cruz el Señor muere nuestra muerte y resucita para nosotros la plenitud de la vida. Siempre decimos: ahora vida de cruz, por la cruz a la luz de la gloria, hacia la cual nos conduce el Señor por su resurrección. Lo van a entender ahora cuando lo vean resucitado muchos de los que lo persiguieron y descreyeron en él, como este que exclamó cuando el Señor entrega el Espíritu: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ese vio y creyó, verdaderamente era el Hijo de Dios. Sufrió el Señor, sí, padeció por todos nosotros, pero lo hizo por amor. Se dirá: ¿lo hizo con alegría el Señor? Sí, para eso vino, sabía para lo que venía, claro, y venía con gusto a hacerlo, sí, con la alegría de aquel que ama al hombre, porque hace al hombre a su imagen y semejanza. Lo hace con todos aquellos méritos que solamente proceden de Dios, y el hombre es obra de Dios, es obra del autor de la vida, y la vida habita en él.
Pero qué velo tan espeso tenemos nosotros, hermanos, Cuánta carne mortal que estamos habitando y de la cual nos cuesta tanto desprendernos. Pero el Señor viene a hacer lo que nosotros no podemos. Él, por eso decimos, lo hace todo en todos, sin exclusión de nadie. De nosotros nos pide solamente el sí y el amén, el acuerdo, la entrega absoluta, la colaboración, y en nosotros la disponibilidad. La disponibilidad mariana, por ejemplo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Repitamos estas palabras siempre, Fabián, hágase en mí según tu palabra, porque lo hace el Señor que muere y resucita para todos y en todos, el Señor que muriendo murió nuestra muerte, el Señor que sacando a la luz la vida por la resurrección, saca por la misma luz en nosotros la vida que hemos perdido por esa herencia que nos ha legado el hombre del polvo. ¿Volveremos al polvo si creemos en el autor de la vida, en el Cristo que salva? No, se acabó el polvo. Sí, polvo, pero polvo enamorado somos, enamorados de aquel que nos amó primero, de aquel que nos hizo conforme a su voluntad, eternos como Él es, para la eternidad, y para la eternidad feliz en la gloria definitiva, en la plenitud de la luz. A eso vamos, eso es lo que celebramos. Pero previamente hemos visto todas estas lecturas. Fabián, no sé qué tiempo disponemos, a ver. Bien, estamos bien de tiempo, a ver todavía. Tenemos un tiempo. Y yo diría una cosa, a ver qué te parece. Vos que sos el gran lector. Por ejemplo, ¿por qué no leemos también el capítulo 14 de este Evangelio de Marcos, ¿no es cierto?, que nos va describiendo con exactitud, de acuerdo al escrito de Marcos, los acontecimientos precedentes a esta muerte del Señor en la cruz, de la cual va a resucitar, por supuesto, y lo vamos a celebrar jubilosamente el domingo de Pascua, el paso de la muerte a la vida. ¿Qué te parece si leemos el 14 también? Bien, vamos a ir segmentándolo dado su extensión, ¿sí? Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón, el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro y rompiendo el frasco derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa dónde entre. El maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos?
Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones, ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. Y el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces le dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera 1 hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por 3ª vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús les dijo: como si fuera un bandido han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron.
pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y así se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permaneció en silencio y no respondió. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acababan de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpearon, mientras le decían: profetiza. Y también los servidores le daban bofeteadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego lo miró fijamente y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: no sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo y cantó el gallo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús les había dicho, que antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. Esto es palabra de Dios, Miguel. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué relato completo, ¿no es cierto? Estos episodios que recordamos durante el curso de todo el año, ¿no es cierto?, litúrgico, ¿sí? Recordemos esto. Creemos en el Señor. Quizá en un tiempo hubiésemos tenido las mismas actitudes, no sé si de Judas, pero seguramente de Pedro. En algún momento el temor en nosotros superó la posibilidad del amor, por el cual en Cristo Jesús viviremos para siempre. La vida de Cristo resucitado en este tiempo de la fe, la plenitud de la misma vida en la gloria del Señor, en el lugar donde el Señor habita, como Dios que desde el principio, como verbo de Dios, como palabra de Dios, como palabra por la cual todo lo que existe fue hecho, y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra, esa palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, esa palabra, Cristo Jesús, el hombre. Siempre decimos, la palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús, del Hijo, el que obra esa palabra. Eso nos pide el Señor, que amemos como Él nos ha amado, con el amor que Él ha depositado en nosotros, con el amor lo vemos en estos relatos, como el Señor padeció y soportó por todos nosotros la muerte que nos habita en la herencia adámica. Pero ha resucitado, ha muerto esa muerte,
Pascua, todo es hecho nuevo, paso de la muerte a la vida. En Cristo Jesús pasamos de esta muerte que nos habita a la vida y a la plenitud de la misma, que es el Señor en nosotros, el Cristo que hace todo en todos, el Cristo que es en todos para todos. En Cristo Jesús no hay diferencias, hermanos, no hay ricos ni pobres, no hay judíos ni griegos, no hay bárbaros ni citas, no hay varón ni mujer. Cristo es el todo y en todos, porque la vida es una y misma para todos aquellos que verdaderamente creemos en aquel que es la vida en cada uno y en todos nosotros. Y de la misma manera, en la plenitud de la misma, en la gloria de Dios. A eso estamos destinados, para eso viene a buscarnos este que padeció tanto por nosotros. Y a través de este relato lo vamos viendo. Espléndido relato el de Marcos. Fabián. No sé si, así es. Si se te ocurre alguna pregunta a formular ahora, podríamos hacerla. Bien, a ver, sí, indudablemente la pasión, luego de haber compartido en todas tus reflexiones más estos 2 capítulos, imagínate que estamos llenos de preguntas, pero vamos a comenzar por esta. Estamos situados en el Domingo de Ramos, ¿sí? Marca la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿sí? Compartimos, como lo hemos hecho, el texto de la Pasión. El Viernes Santo, que será su crucifixión, su muerte, también compartiremos la pasión. La misma pasión, pero en 2 situaciones distintas. ¿Qué sentido le damos a la una y a la otra, Miguel? A ver, ¿cómo entender que hoy celebramos la entrada triunfal en Jerusalén y ponemos de manifiesto este texto, y el viernes, conmemorando la crucifixión, también estará de manifiesto este texto? ¿Y sabes qué pasa, Fabián? Sí, el Señor entra en Jerusalén y entra aclamado como rey, como hubieras aclamado un rey en el nivel, digamos, del hábito del mundo, ¿no es cierto? Ahora, todos los que lo aclamaban a Jesús entendían de qué manera era el rey, iba a ser el rey, es el rey para siempre. O lo querían ver a Jesús o lo creían ver como un rey a la manera de los reyes de este mundo. Quizá la mayoría no lo entendía realmente. El mismo Jesús, en estas preguntas que le va formulando Pilato, a la mayor parte de las cuales no responde, el Señor responde desde el silencio, y es un silencio docente siempre el del Señor. En ese silencio está la respuesta. Esta respuesta a preguntas que no tienen mayor sentido. ¿Eres tu rey? Sí. Mi reino no es de este mundo. No es como entendemos en Adán debe reinar el hombre. Debe reinar en el servicio, pero servicio en el amor, a disposición de todos, aquellos que en Él creen, finalmente, creer en aquellas cosas que evidentemente muchos de los que seguían en el ingreso a Jerusalén y lo aclamaban como rey, todavía no entendían ni terminaban de entenderlo. Por eso aquí vemos 2 actitudes diferentes, ¿no es cierto? Uno diría diferentes en cierto sentido, claro. Por un lado, Pedro, el apóstol, el jefe del cuerpo apostólico, lo niega. El Señor se lo había advertido porque el Señor leía en Pedro aquello que habitaba en Pedro, pero sobre todo, ¿qué veía en Pedro? Que verdaderamente había amor en él hacia Jesús, hacia Dios. Y la otra actitud de este Judas, ¿qué esperaba Judas? Y esperaba lo que muchos esperan, rey a la manera del poder mundano, del poder en este mundo. Y eso no era lo que venía a ser aquel que venía precisamente a librarnos de todos esos criterios que no están de acuerdo con la palabra, con la vida que es en Dios, con la vida que Dios nos promete y cumple en nosotros, en la persona de este Jesús.
En nosotros quizá muchas veces existen. Por eso cuando leemos estas cosas, estas lecturas sagradas, Fabián, y en este tiempo precisamente, ¿no es cierto?, en esta Semana Santa, ¿no es cierto?, que cada uno, no es que libremente tengamos que interpretarlo todo, porque en definitiva el Espíritu Santo es el que nos comunica el discernimiento para leer con corrección el sentido profundo que tienen todos estos relatos. Pero que cada uno en este tiempo presente en el cual transitando está en este mundo, bueno, se ve identificado de alguna manera en algún momento de su vida con alguno de los personajes que acá se nos proponen, que acá nos muestran. Quizás en nosotros habite un Pedro, sí, ¿por qué no? Hasta un Judas podríamos decir también, el que creyó tener derecho para disponer de la vida. Y fíjate en qué terminó la disposición de la vida que hizo Judas en él, en muerte. ¿Cómo entendemos tantas veces la vida nosotros también? Triunfar en el mundo, ser felices, y por un camino que no nos conduce a la vida precisamente, sino a lo opuesto a la vida. Cada uno de estos personajes nos muestra una característica, muy humana por supuesto, pero finalmente el Señor viene a identificarnos a todos con Él, a todos aquellos que creen verdaderamente y que creen en la unción por parte del Señor a través del Espíritu que nos ha de enviar. En el bautismo, cuando nos ingresamos en la vida sacramental, Fabián, recibimos, nacemos de nuevo, sí, del agua y del Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que nos comunica el poder finalmente de entender estas cosas a partir de la verdadera vivencia. En la experiencia está la diferencia, y qué diferencia, la misma experiencia entre la vida y la muerte. Vivimos estas cosas, entonces las habremos entendido, las habremos conocido. Fabián. A ver, la pasión, Miguel, de algún modo está presente en cada día de la existencia humana, de otro modo, ¿sí? Pero nuestra vida en lo cotidiano tiene mucho de pasión en ciertos aspectos, Miguel. Y sí, Fabián, en muchos aspectos, y durante un mismo día te diría, tenemos momentos realmente en que la fe es más firme, momentos en que dudamos, en que nos preguntamos cosas, en que vemos la injusticia que prevalece, e inclusive nosotros mismos. Muchas veces cuidamos y custodiamos más lo que entendemos nuestros propios intereses. Nos olvidamos que estamos al servicio todos, en todos y todos en nosotros también. Estamos para servir, no para ser servidos. Pero cuántas veces negamos a través de la actitud, de la conducta, de lo que realmente obramos, negamos esto. Todo lo que existe es hecho por la palabra, pero no en nosotros mismos muchas veces prevalece la palabra. Obramos, hacemos esas cosas que realmente no son vida y para vida. Caemos otra vez. Nos levantamos, sí, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes abandonar la fe, Señor. Eso sería caer en la tentación. El Señor nos levanta. ¿Confiamos en eso? Obremos, hagamos como Él nos dice, siempre. No siempre lo hacemos. Cada uno, se examina a sí propio, a ver si obramos siempre, si hacemos siempre como el Señor nos dice. No siempre, Fabián. Bien, hay dos aspectos antes de la despedida en virtud del tiempo que agradecemos, que valoramos, que obviamente disfrutamos en cada encuentro. Miguel, hay dos aspectos que mientras compartía el texto contigo, con los oyentes de Radio Felatina, que me gustaría ver contigo, ¿sí? En el capítulo 14 decía: Abba, Padre, dijo Jesús, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Esto
está en el capítulo 14, como habíamos compartido. Cerca de expirar, en el final, en el capítulo 15, aparece aquella invocación, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son dos expresiones como de pedido de auxilio y muy profundamente conmovedoras en la boca de Jesús. Miguel, en esa hora de turbación, en esa hora de injusticia, en esa hora de muerte. Son pedidos como muy fuertes, muy desgarrados y desgarradores, de un hombre que está padeciendo y está sufriendo en su propio cuerpo lo que veíamos que estaba sufriendo a partir de los textos. Sí, Fabián. Y ahí diríamos, nuestro Señor Jesucristo, el hombre Jesús, está hablando como hombre. Recién decíamos, ¿cuántas veces durante el curso de un mismo día en nosotros prevalece, digamos, el sector muy humano? Quizá, como diría Nietzsche, humano, demasiado humano. Pero ¿qué prevalece finalmente? Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La voluntad de Dios es la vida. Y la voluntad nuestra no es que sea la muerte, por supuesto que no lo es, pero muchas veces prevalece en nosotros el Adán caído. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, muchos toman este texto recortado de su contexto fundamental para entender en Jesús, en ese momento, un quebranto espiritual en él. No hay tal. Fíjate que está remitiéndose al Salmo 22. Ahí donde el Señor está en esas palabras describiendo toda la situación que está atravesando. Y sería bueno, a lo mejor, serían unos minutos más, Fabián. Has leído mucho hoy realmente, excelente la lectura tuya como de costumbre. Que te pidiéramos un esfuercito más, ¿no es cierto? A ver, y que nos leas el Salmo 22, en lo cual está este texto, Elí, Elí, lama sabactani, y su verdadera explicación por parte del Espíritu Santo de Dios, y a lo que se remite y refiere Jesús, precisamente. A ver, vamos a ver el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él los libre y los salve, si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro, y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán. Abre sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme.
Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león. Salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos y alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Porque él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre, no le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles, y los pobres comerán hasta saciarse. Y los que buscan al Señor lo alabarán, que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Palabra de Dios, Miguel. Glorifiquemos al Señor. Dios es nuestro Rey. Dios es Rey para siempre, Rey eterno. Es Rey en todos aquellos que verdaderamente lo alaban, lo sirven. Alabado sea el Señor. Adorado sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Esto explica el texto, las palabras de Jesús. No nos quedemos simplemente en el enunciado. A esto nos remite Jesús. Yo creo que mucho se puede decir, lo vamos a hablar durante el curso del año litúrgico, por supuesto, sí. Pero aquí estamos recordando a través de la lectura tal cual lo registra Marcos, que es el primero cuyo evangelio nos narra tan detalladamente y tan simplemente, ¿no es cierto?, estos episodios que son centralísimos en la historia de la humanidad. Fabián, yo creo que por hoy podríamos dejar aquí, ¿no es cierto? Me encanta este texto del Salmo 22. Me gustaría dos frases entonces, a modo de síntesis, la importancia de esta Semana Santa en la vida del creyente, Miguel. Y esa es capital. Yo diría que es lo único importante. Todo lo que del Señor procede. ¿Qué es lo que hace santa esta semana, Miguel? El Señor. El Señor, en tener presente de una manera absolutamente vigente, experiencial, digamos, todas estas cosas que hizo el Señor por todos nosotros y que sigue haciendo. Ayer, hoy y siempre, siempre el Señor. Es el todo y en todos. Mira, recordaba una parte del capítulo 8 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Tengo por cierto que ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo pasado, ni ángeles ni principados ni potestades, ni ninguna cosa podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él nos remitimos, a Él seguimos y en Él permanecemos y permaneceremos para siempre si somos fieles a aquello que nos enseñó y que hace por todos nosotros y hace posible que todos nosotros en Él vivamos y hagamos por el otro amor al prójimo, todo aquello que es vida y que procede de aquel que es el todo y en todos. Fabián. Muy bien, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos, Miguel. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, vital, importante, necesaria en la operación técnica, la musicalización de este espacio. Que tengan en el Señor la mejor Semana Santa posible, y si Él así lo desea y si Él así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Felatina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra y celebrar juntos la alegría de la Pascua de Resurrección. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Dios siempre quiere, Fabián. Quiere la vida y quiere la vida en nosotros y para siempre. Quiere la vida que nos ha comunicado. Él, la vida en nosotros. Nos reunimos entonces el próximo domingo, Dios mediante siempre,
Y agradecemos a la audiencia que va creciendo siempre, esta audiencia que es tan fiel, realmente, que esta audiencia que sigue de cerca la palabra del Señor. Así que un abrazo grande para vos, Fabián, para todos los tuyos, para toda la audiencia, y será hasta el domingo próximo, siempre Dios mediante.